buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por estar en otro de estos diálogos de escritura que pronto, en abril, se acabarán o tal vez se reanuden con otro nombre. Hoy a mí me toca claramente callarme porque estoy acompañada así a mi izquierda por dos poetas y cuando habla la poesía, las personas prosaicas como yo, lo mejor que podemos hacer es mordernos la lengüita. Pero antes de morderme la lengüita y ya dadas las gracias a ustedes, quiero como siempre darle las gracias a esta tea femenina como nuestra gran madera que nos acoge, que nos permite hacer uso de sus salones, como es hoy el caso, para que la literatura contemporánea, en este caso la poesía, se dé a conocer. No es un ente abstracto, es un ente público, pero además con muchas personas que trabajan dentro, y a todas y cada una de esas personas, y siempre particularmente a quienes se encargan de las cuestiones técnicas y también de abrirnos y cerrarnos las puertas y aguantarnos incluso fuera de horario, les estoy infinitamente agradecida. Como saben, hoy presentamos en estos diálogos de escritura un libro, un poemario, que se dice que no me gusta nada el sonido de poemario, un libro de poesía, o un libro lleno de poemas de un señor que tengo yo aquí a la izquierda, que es un niñato, pero sin despectivo, sin acritud, como se dice. Es un niño muy joven y un extraordinario poeta, cosa que yo nunca podré comprender. Bueno, en realidad no puedo ni comprender que una persona muy mayor sea una extraordinaria poeta, porque luego hablaremos de esto. Me parece que la poesía es un lenguaje distinto, o sea, no es simplemente creación literaria. Para mí la poesía es un lenguaje, bueno, si creyera en Dios casi diría que divino, o que tiene una conexión con otros sitios. Lo más similar que yo encuentro es la música y las matemáticas, y son pues tres lenguajes muy peculiares que me parecen los tres muy difíciles de controlar, y resulta aquí que don Juan de Beatriz pues controla este lenguaje perfectamente y se marca un poemario que fue ya publicado en 2020 por la editorial Pretextos y que ganó el premio de poesía Emilio Prados, el 21º premio de poesía Emilio Prados. Creo que lo escribió cuando estaba disfrutando de la beca de la Fundación Antonio Gala, y bueno, pues es un pedazo de poemario muy, muy bueno. Y la persona que lo va a presentar es todavía más chiquitita o igual, o sea, son esa gente de los 90, que para mí es una fecha ya como no digo de tener hijos porque los tuve tarde y los tuve en el 2000, pero vamos, sí, de que si se me hubiera acabado la vida a los 90 ya habría vivido, ¿no? Entonces resulta que esta gente nació en los 90 y nos da leccioncitas. Y Luis, que ya presentó aquí su también libro de poesía magnífico, que tiene un título extraordinario, que es el de Hombres con un diente de leche, que era este colmillito de aquí que yo también tenía de leche y lo estuvimos hablando. Pues como poeta que es, como joven que es, como lector que es, va a ser la persona encargada de presentarles el libro. De nuevo, muchas gracias, y ya me muerdo la lengüita y le dejo paso a Luis Díaz, que va a hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Izaskun, por seguir organizando estos encuentros y también por sus palabras. Ayer yo estuve con Juan porque no nos conocíamos en persona y dijo, lo primero o de lo último que me dijo es que a mí no me llames poeta. Entonces tú ya eso lo has cumplido. Entonces, y lo segundo, cuando me pidió presentar el libro, pues yo me puse a investigar un poco y estuve leyendo entrevistas que había estado haciendo, y lo que has de decir tú, que en una entrevista Juan
dijo que él tampoco estaba muy de acuerdo con la palabra poemario, sino que preferías la palabra pues, libro de poemas. Que en este caso yo creo que se ajusta más al libro que presentamos hoy, Cantar qué, porque no gira sobre un mismo tema, sino que gira sobre una serie de temas clásicos y no hay uno que se pueda calificar como el tema central. Entonces, bueno, ayer cuando estuve con Juan le pregunté, bueno, ¿qué idea tienes para el libro? Entonces me dijo que él prefería que yo le presentase y él entonces ahora se va a encargar de hacer él va a hablar de su libro, os seguro que va a estar genial. Entonces yo pensé, pues genial, porque entonces no tengo que estar pensando preguntas interesantes y inteligentes y es menos trabajo, eso siempre está bien. Entonces, bueno, me pidió que le presentase y lo que estuve haciendo pues, fue releer el libro y la verdad es que ya la primera vez que me lo leí me pareció un libro excepcional porque me sorprendió mucho que fuese un libro de poesía sin tener miedo a ser un libro de poesía, como sin tener que hablar desde o posicionarse desde un punto de vista pues irónico para escribir poesía o pues un enfoque pues, como no honesto, sino que es eso, se intenta ser todo lo honesto que puede ser una persona y escribe poesía de una manera frontal, sin ningún miedo, y eso me parece muy valiente porque es que prácticamente ya no lo hace nadie, menos de nuestra edad, y el resultado es genial y por ese mismo motivo pues fue galardonado con este premio, porque además pienso eso, que al enfrentarte a esta manera de escribir poesía puede ocurrir que caigas en la posibilidad de hablar de una manera o de unos temas que ya se ha hecho 1000 veces y que leas el libro y tengas la sensación de esto ya lo he leído, y a mí me ocurrió que no, que yo lo iba leyendo y tenía la sensación de estar leyendo algo original a pesar de tratar una serie de puntos que sí que se han visto con anterioridad, pero que en esta ocasión, a través del trabajo y de la capacidad de Juan para escribir, acaban siendo pues, algo inédito. Y también me pareció muy interesante la capacidad que tiene para mostrar sus referencias textuales sin ningún tipo de temor, porque bueno, en los títulos de muchos de los textos aparecen reflejados pues, desde Pizarnik a Bolaño, Cernuda, y igual no tiene ningún miedo a mostrar sus referentes, y yo cuando lo estaba leyendo pensaba que en muchas ocasiones, sobre todo pues cuando alguien es, en el caso de Juan, que era como inédito, aún así, según pude hablar con él, esto tiene mucho trabajo detrás, puede que por el miedo a que piensen que acabas de llegar aquí, tiras de esta cita o de este autor En este caso me parece que todas las lecturas que ha hecho Juan, él decía que esto era un libro de formación. Yo, bueno, pienso que es un libro muy maduro, pero sí que es verdad que todas estas citas que aparecen en el libro están muy interiorizadas. No es cito yo que sé, a Cavafis y luego escribo sobre otra cosa, sino que yo creo que todo el texto y todo el trabajo que conllevó este libro está reflejado en esa manera de entender los autores que supongo que han sido su inspiración o la influencia que ha llevado a escribir este libro. Y luego, como he dicho, cuando me pidió presentar esto, pues claro, yo qué sé, tampoco quería prepararme bien. Estuve leyendo entrevistas y había una en la que, además de citar a estos referentes textuales, y además de aparecer en este libro, pues decías que las dos fuentes de las que bebe serían estos referentes académicos y por otra parte pues el legado familiar,
o el habla de tus abuelos. Y creo que lo hablaba ayer contigo, que creo que está reflejado también en en el léxico, en algunos poemas. Y decías en una entrevista que junto a estos referentes textuales aparecía también como referente a las historias orales que contaba tu abuelo mientras estaba trenzando esparto. Entonces, yo no sé si tú sabrás trenzar esparto, no sé si eso llegó a transmitir de tu abuelo, pero lo que sí que estoy seguro es que este es un libro que, como ya desde el título está presente, tiene esa vocación de canto, que es un libro que hasta leyéndolo tiene musicalidad y que es un libro, pues, en definitiva, que es un trabajo muy bello y del que he disfrutado y que estoy seguro que todas las personas que lo puedan leer lo van a disfrutar de la misma manera que lo he hecho yo. Me encanta a mí, Luis, que siendo tan tímido, que cuando presentamos tu libro, está en verde, pero sé que ahora sí, no, casi que no hablabas, oye, y ahora, qué maravilla, ¿no? Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que para hablar de uno mismo, pues no hay que ser pesado. Porque es mejor dedicárselo a otras personas. De ti mismo tampoco vas a decir... Bueno. Hay gente que sí, ¿eh? Mucha, por desgracia. Vamos a dejar que Juan nos haga su propia presentación y su canto, cantar quién, y luego ya lo podemos acribillar a preguntas. Eso sí dejo tiempo. Porque claramente yo aquí he venido de un modo umbraliano a hablar de mi libro, con total legitimidad y derecho. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. A pesar de que estoy muy lejos de casa, me siento arropado. Estoy a miles de kilómetros, en ultramar, en las tierras que van a más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Y toda esta mitología clásica. Digo que me siento acompañado y arropado porque por aquí veo caras conocidas, están mis alumnas y alumnos, la jefa. ¿Qué más quiero? ¿Qué más puedo pedir? Triste guerra, si no es de amor la empresa. Tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Es de justicia citar estos versos del cancionero y romancero de Ausencia de Miguel Hernández, tan famoso, porque decía Bolaño que la literatura no es inocente. Y eso lo sabía él desde los 15 años. Al parecer, en el panorama geopolítico internacional se ha instalado la violencia y el arma en el lugar de la palabra, y eso, cuando pasa, la ternura y el diálogo siempre son los que mueren inmediatamente después de la verdad. Si me permiten, voy a leer de pie. Decía José Ángel Valente que la posición, la postura del poeta es como la del árbol o la del orante antiguo, axial, siempre en vertical, con las manos tendidas hacia el cielo, no en posición del que algo posee, sino del que solo pide, no de quien dice porque mucho sabe, sino del que solo escucha, mira, observa, atiende, por si algo sucediese. El primer poema no tiene título. Tan solo en éxtasis se aprenden las más altas lecciones. No hizo la voz al canto sí. Al canto, ojos en blanco, que en verdad es puro trino, temblando a la redonda de las lumbres. Cantar fue
un incendiarse hasta la rosa, ceniza desmandada, sin porqué. Junto a la invocación, el pedimento, la plegaria, la celebración, el canto ha sido desde la antigüedad clásica una de las funciones arcaicas y primitivas de la poesía. Pero el canto sobre todo fue usado en los rituales mistéricos de Eleusis, donde Órfico y Dionisiaco y Pitagórico, con las barrigas vacías como panderetas, tras días de ayuno buscaban el don, el numen y la ebrietas, bebiendo quiqueon, un brebaje santo y lisérgico hecho de trigo dañado y demonio. Por eso, en muchas tradiciones, el canto se observa como un vehículo de unión con lo sagrado, una conexión directa con la divinidad. Este es el origen pagano de la religión. Religión, del latín religio, religare, lo que vuelve a conectar el alma con su origen celeste. Es por esto que el erudito alemán Rudolf Otto, en varias de sus obras, que son unas cuantas, indique que en la vieja Grecia homérica el canto se empleó para elevar la palabra cotidiana, el lenguaje estándar que usamos para ir a comprar el pan, a las oscuras regiones de los dioses y de lo sagrado. Porque ya saben, decía San Agustín de Hipona en algún rincón de sus confesiones, que quien sabe cantar reza 2 veces. Pero no es menester irse tan lejos, porque viene sabido que quien canta su mal espanta y que cantando y cantando las penas se van aliviando. Esto es buena muestra de que en nuestro imaginario colectivo habita un conocimiento. En la tribu hay una memoria y una sabiduría, una certeza de que el canto nos alivia, nos sana y nos consuela. En definitiva, que la música llega más lejos que nosotros para entregarnos eso que nos resulta inalcanzable a todas luces. Pascal Quignard, siempre lúcido, riguroso y poético, lo dice de la siguiente manera. Allá donde la razón no llega, allá donde el logos falla, la música piensa. La música piensa. A esta luz podríamos decir que el canto es la melancolía que sufre el lenguaje lógico y denotativo por no poder convertirse en música. Una suerte de verbal angustia que padece cualquier palabra que no consigue trascender en poema. Pero ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es esta cosa? A lo largo de la historia del pensamiento se han arrojado tantas definiciones sobre el género poético que ciertamente pareciera que su principal definición sea su propio carácter indeterminado e indefinido. Me emociona cuando Antonio Machado, en su Juan de Mairena, dice que la poesía tal vez sea como esa palomica kantiana que vuela, sin saber muy bien cuáles son las razones de su propio vuelo. Porque en definitiva, el poema, al igual que esa palomica, también canta sin saber muy bien qué es lo que canta, pero a la postre canta. Si me pidieran que definiera la poesía, debería decir no lo sé. Porque ¿qué hace un joven de 27 años atreviéndose a definirla? Sin embargo, Antonio Gamoneda nos recuerda que la belleza no es un lugar a donde van a parar los cobardes. En ese sentido, y en un acto de arrogancia, de un fan terrible y de arrojo,
Me atrevería a decir que la poesía es ese sueño complicado de la inteligencia. Una herida en el pensamiento por donde se derraman la magia y la fantasía. Entonces, si acaso existe, y ya lo creo que existe, la poesía está ahora mismo entre nosotros, mientras yo hablo, persiguiendo el corzo vulnerado de San Juan de la Cruz, o corriendo detrás de los animales invisibles de Lezama Lima, o agarrada a la popa de un barco inexplicable que se llevó lejísimos a Alejandra Pizarnik. Si acaso existe, la poesía tal vez sea esa lengua universal en la que se comunican los pájaros entre sí. O como decía Walter Benjamin, el viejo Walter Benjamin, ese secreto nombre del mundo que solo Dios conoce. Sin embargo, la poesía debe de ser algo mucho más sencillo que todo esto. Como por ejemplo mi abuelo. Mi abuelo, trenzando esparto durante horas al amor de la lumbre. O mi abuela, rociando su placeta y considerando oportuno y pertinente mantener una conversación crepuscular con sus flores y con los últimos pájaros de la tarde. Porque tal vez solo sea eso la poesía. Apenas un milagro que brota entre lo cotidiano. Un sencillo no saber. Un levísimo decir. O un humilde cantar. ¿Qué? Bienvenidas y bienvenidos a este viaje cantado hacia la frontera de lo desconocido. El pájaro es la alegría y es el vuelo y es el tener un misterio, porque se dice buena pájara pinta, está hecha, buen pájaro pinto, y la canción La pájara pinta sentadita en el verde limón, con el pico le daba la rama, con la rama le daba la flor, ay amor, todo lo que hay en esa canción está dicho. Palabras con sustancia, esas son las que echo de menos y sufro a morir. La invasión del lenguaje profesional, técnico, hasta en la intimidad, la falta como si a la palabra la hubieran pelado y la hubieran dejado sin interior. Para mí la poesía es la forma de vida más intensa que conozco. Yo nunca olvidaré como la mirada de una vaca que conducían a su establo, pero claro que su establo podía ser el paso para el mazadero. Yo no sé lo que me quería decir aquellos ojos. Yo hubiera querido darle mi palabra y que llora, pero claro, si yo le doy mi palabra a la vaca, entonces yo no la entiendo porque me he quedado sin ella. Y el caso es de los que pretendemos escribir. Bueno, yo como escribir he escrito, encontrar la palabra que fuera asequible también
para la vaca, para el león, para el maravilloso toro, para el insecto. La palabra universal. Y se escucha otra vez de fondo: no hizo la voz al canto, sí, al canto, ojos en blanco, que en verdad es puro trino, temblando a la redonda de las lumbres. Cantar fue un incendiarse hasta la rosa, ceniza desmandada, sin por qué. Decía Rubén Darío que el poeta y la poeta son torres de Dios para rayos celestes. Ezra Pound, el temido y filofascista Ezra Pound, decía que los poetas son las antenas de la raza. Por su parte, Roberto Bolaño asemejaba al poeta con el adolescente frágil e inerme que se juega la vida por algo que desconoce y que generalmente pierde. Alejandra Pizarnik decía que probablemente los poetas y las poetas sean aquellos individuos políticos y estéticos que consideran que la revolución tal vez consista en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Sin embargo, yo no sabía muy bien qué era el poeta, por eso me imaginé que había muerto y le escribí este poema, Autopsia del poeta. Nosotros no somos para el cosmos. Perdón, nosotros somos para el cosmos y no al revés. Iris Murdoch. Por más que yo me callo, el poema a sí mismo se escribe, como a su aire, y a ver quién lo detiene. No necesita nada a malas penas. Para que pase, solo una voz al roce de las cosas es necesaria. Si en algo me equivoco o fallo en algún tono, ruego que me disculpen. Mi empresa es ordeñar la música celeste, plagiando a cualquier ángel su misterio, cantar cada silencio en la afonía, morir en lo invisible. Nadie me juzgue, tan solo estoy regando y hago como que escribo un amor que rebrota, pues tal era mi empresa. Multiplicar atónita esta lengua que callan en nosotros las estrellas. Llevo mucho tiempo obsesionado con la idea de que muy probablemente la escritura esté relacionada con mi madre cuando cose con su máquina rematadora los puños de las camisetas. O con, por ejemplo, también mi padre, que tiene un vicio casi neurótico de escribir compulsivamente su firma en un folio. Porque probablemente escribir sea esto. Escribir quizá sea tejer el sentido etimológico de ese enorme texto secreto que es el mundo. Y si alguien sabía qué es la escritura, fueron los monjes amanuenses, los copistas, los escribanos, que perdidos en sus abadías medievales, entregaron su vida a buscar a Dios entre filigranas y letras de oro. Scriptorium. Escribes, no existen las palabras. Esas rosas cansadas de belleza, aunque sus huestes de muy lejos nos cabalguen, se estanca el tiempo en ellas, igual que se detiene la luz ante el misterio. Sin embargo, a oscuras de sentido, estás cantando para que lo invisible estalle y cuente su porqué. Palacios abolidos, altares destrozados. Ensaya la escritura un bosque despoblado de lenguaje. Por eso este grafito
dispuesto sobre el folio, esboza vagos signos, dibujos de gacelas sobre un muro. Y aunque no existan las palabras, contra el tedio repetido de la herrumbre escribes o escarpas o dibujas una fiebre que deja tu sintaxis a todo cuanto brota del silencio. Zahorí de lo escondido. ¿A qué profundidad está el agua que buscas? ¿Al centro de qué asfixia nos adentras? El primer lector de todo escritor siempre es primo hermano de Narciso, sampleo de Narciso. Eso de ti en silencio, que las estrellas saben, resuena aquí si escuchas cómo van salpicando una a una, a una, a una, las palabras en las aguas del texto. Igual que en aquel mito, a ti mismo te ves cuando esto observas. Y si sigues insistiendo es porque anhelas besar la turbia sangre de mi herida, ahogarte río adentro, en la abundancia pobre de los significados. A la literatura llegué a través de una casa sin libros, paradójicamente. La oralidad fue la primera forma de poesía que conocí. Por eso los tópicos literarios como el tempus fugit, el ubi sum, el locus amenus, los aprendí en las historias que me contaban mis mayores, viéndolos trajinar en sus labores cotidianas. No sé por qué empecé en la poesía, o mejor dicho, por qué la poesía empezó en mí. Nací en el año 94, en la ciudad murciana de Lorca. Quisiera poner algo sobre aviso, sin embargo. El significado de Lorca va mucho más allá de los titulares. La macrogranja, asaltos al ayuntamiento, un castillo de dimensiones europeas, enjambres sísmicos, inundaciones, sus 100 kilómetros de norte a sur y un terremoto que despeinó la tristeza de las cigüeñas que pacían sobre todos los campanarios. Lorca es mucho más que todo eso. Lorca es un valle mitológico, el del Guadalentín, el cual se ubica en la columna vertebral de la Bética y que se encuentra custodiado desde hace más de 5.000 años por el menhir de Serrata, una piedra funeraria que nos recuerda a todas y a todos los lorquinos el día exacto en el que los caballos aprendieron a llorar. Pero además Lorca también es, desde los tiempos de Eneas, Helio Croca, Helio Kratos, la ciudad del sol. Y según la onomástica, el apellido de Llorca significa en catalán madriguera. Es por ello que en mi ciudad palpitan las contradicciones, reinan las dicotomías, la luz y la sombra, Febo, Apolo y el oscuro limo de las cavernas y las madrigueras, esos ínferos del alma que decía María Zambrano, y que cada vez que palpita la tierra hacen dudar a la triste geometría de los edificios institucionales, para que los arruis, las cabras montesas y los pajaricos se conviertan en los legisladores municipales de lo invisible, para que todos los animales nos susurren al oído la palabra poética. Los textos que leeré a continuación reflejan en cierta medida esto que cuento. Con ellos quise cristalizar en letra y en poema la voz sagrada de la tierra ingenua, que era como llamaba Mallarmé a
al espacio rural y al espacio poético. Espacio rural que me entregaron mis abuelos. Y por lo tanto, a su vez, también son estos poemas el núcleo duro de Cantar qué y, al mismo tiempo, un íntimo homenaje a la memoria de mi abuelo José Pérez González, un escritor ágrafo y anónimo a la manera de Sócrates o Adriano, que decidió escribir su obra labrando los bancales de la tierra yerma y desagradecida de Lorca. Geórgica. Voy a plantar un árbol. En el poco de tierra que estás viendo, sobran en la vendimia el lápiz, los negocios. Para gustar su fruto, no más es menester tener la lengua larga, morderlo con descaro y saborear la pulpa de milagro suficiente que es estar aquí, humildemente vivos, al fresco de su sombra. Mientras lo comes, la anchura de la tierra entera contigo se hace mundo por tu boca y otro árbol de pronto, dentro de ti, muy poco a poco, crece. Lo inerte deja paso a cuanto vive. Injerto, bancal, brotín, simiente, estiércol. Y una misma plegaria nos alza verticales hacia el cielo. Ubi sunt entre geranios. Donde el frío en las noches, esparteñas de plata muy sufridas y esta pena heredada. Donde el miedo a la zorra, donde el pánico a la zorra y un mendrugo de pan porque esperanza ninguna. Donde el hambre. Aquí el hambre es densa y mancha hasta el último sueño. Aquí, y mi abuela frotando mientras canta coplillas escuchadas a su madre. Aquí la infancia duele y el alacrán te pica si olvidas que eres pobre jugando a los vaqueros con 2 cañas. ¿Dónde el origen? ¿Dónde la fractura que hizo de la miseria una derrama aún mucho más grande? ¿Dónde tanto silencio? Tú oír, ver y callar con la espalda quebrada hacia Dios y mi abuela frotando, fregando mientras canta. No toques que se rompe. Los lloros que se heredan junto al hambre. Sampleo del tema de la rosa. No le toques ya más, que así es la rosa. Escribe Juan Ramón en Piedra y Cielo. Mientras Gertrude Stein, a rose is a rose is a rose is a rose, la nombra varias veces. Bordea el límite, como solo se nombra cuanto excede, perseverando. En William Blake la flor estaba enferma y Angelus Silesius la acepta sin por qué. Huidobro, por su parte, pidió a los poetas que hicieran florecer su rosa en el poema, pues hace más de un siglo las rosas ya no basta con cantarlas. Por eso, cuando entraba febrero, mi abuelo, menos docto, las podaba. Sin haber leído a Virgilio, qué sabio cultivaste, la siembra, el pastoreo, tu fanega de sed y paraíso, tus rosas que aún crecen tan dentro de mi carne. Con ese gesto humilde me decías, ahora lo comprendo, toda la belleza del mundo es de quien la trabaja.
Antonio Machado fue enterrado, como dictan los tópicos de la literatura, con un alejandrino en el bolsillo de su chaqueta al llegar a Coyure. Estos días azules y este sol de la infancia. Fue el último poema, el último verso que, ya digo, según dictan los lugares y los estereotipos, escribió Machado en vida. Mi abuelo, que no era Machado, pero al que consideraba un poeta, cuando falleció lo enterramos con este poema en la chaqueta. Neocoplas a la muerte de su abuelo. También en ti mis ojos buscaron descansar. Abraham Grajera. Que no será ya más la tierra entre tus dedos, caballones de sal abriendo surcos por tu frente, o aquel brillo cansado del sol en tus costillas. No escucharás de nuevo el ulular solar de las calandrias, ni brotará tan fuerte el cepellón de esparto en la ribera. Tendido en el secano, cuando llegue la noche, no volverá a pesar sobre tus ojos niños, distante orfebrería derramada, el brillo enmudecido de los astros. Ya no hervirá la sangre de las mulas salvajes por tus venas. Cuando te marches, se detendrá por siempre en un instante la savia enloquecida que ordena y da su quicio a los planetas. De ti nos quedará todo lo cóncavo, el hueco, la hondonada, el socavón de pronto en la costumbre y lo más nimio, un trajín de tomillo brotando en tu sillón. Resulta que el milagro de estar vivos sucede solo una vez, si es que sucede, y no hace ruido. Nacemos caminando derechos a lo nadie que seremos, como una silenciosa e inevitable demolición. Sin embargo, ensayando este adiós, supe el negocio, y tal era su enigma. Vivir es meditar el precipicio, andar la negra suma que nos mengua. Esta ínfima pavesa encendida es la muestra, el fiel de la balanza que atestigua que al parecer fue cierto y aquel rumor lejano era la vida. Desde Platón hasta Alain Badiou o Eva Illouz, pasando por Marsilio Ficino, Santa Teresa de Jesús, el amor se ha definido como un éxtasis, un salir del sí mismo, un diálogo con el otro. Porque cuando amo, me olvido de mí para acariciar ajeno rostro. Decir te quiero o te amo entrañan un significado existencial y político radicales, en tanto que nos conectan con lo eterno. El amor, el eros, es ese daemon clásico, ese diablillo celeste que llega desde muy lejos para recordarnos que nuestras caducas vidas son pura trascendencia, que estamos ligados a la eternidad. Pues en conclusión, ¿qué es el Homo sapiens sapiens? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sino ese mono gramático y sexual que, subido a una piedra en medio del espacio, sopesa torpemente el infinito y que solo habita el infinito cada vez que ama. Sampleo de tema cabafiano. Sí, te he querido como a nadie, hombre, mujer, animal divino al fin. De Delfos a Occitania y en vuelo enfebrecido a Belintonia te he amado. Por eso aquí lo escribo, para dejar constancia del rosa en arabescos de esas nubes,
del beso anochecido ante el Egeo, las pláticas tan tibias caminando a las afueras de la polis, pero también tu rostro inmaculado, qué tersura, tallado sobre mármol de Carrara. Acariciar tu rostro es recordar la faz de Dios. Criatura atravesada de misterio, que existas justifica mi existencia. Tengo el alma fémina de amarte, hombre. Mas no temas si vinieran los bárbaros, si al alba toda Atenas amaneciera destruida, yo aquí entre tus muslos enredado veré el senado arder, las plazas, los teatros. Por proteger tu cuerpo, entregaré mi cuerpo impío a la barbarie de los siglos. Y entonces bailaremos al son de las cenizas de Occidente. Y otra fiesta de mitos alcanzará el futuro. Y estas palabras nuestras tal vez nos sobrevivan. Sol de los sentidos. And you in every blessed shape we know, Shakespeare. A ti en toda forma sagrada te sabemos en toda forma sagrada. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Ed Maverick. ¿Qué pudiera decirte con cansados manojos de palabras, sin mencionar el llanto quebrado de la tierra cuando faltas? La líquida tristeza que arrastran las ballenas al fondo de los mares. Quizá no está bien hecho el mundo, como Guillén quisiera, y sin embargo, qué sol de los sentidos si te pienso. Qué amable maravilla estar sucísimo de vida encima de tu cuerpo. Saber que a veces fuimos todo lo que desborda el pensamiento. Esa nada brutal que te destroza si rozas con tu lengua este misterio. Sampleo de tema pizarnikiano. ¿Cómo podré cuajar un poema con algo de sentido si todo frente a ti se interroga? ¿Cómo acertar a decir que te quiero usando nada más que la luz de este mundo? Cuádruple forma de la ausencia. Primera ausencia. Como el alce que se esconde para cambiar sus cuernos cada invierno, el sol, cuando no estás, muere esparciendo sombra por la nieve. Es severa tu ausencia, un hueco en carne viva, y el frío posa su grito en todas partes. Ya nadie me pregunte por qué, lejos de ti, siempre es de noche. Segunda ausencia. Sin ti el tiempo es solo un daño sucesivo y hondo carcome, como la lenta grieta sigilosa que se abre muy al fondo de una casa antes de hundirse. Tercera ausencia. No la calma, ese oro inalcanzable del deseo. No el día que prometen las ventanas. No el engaño sabido del lenguaje. No la lluvia, su rezo mansamente meditado en vertical. No la sed confundida con el hambre. Contra el frío mordisco de los astros, ningún significado que nos sirva. No bastan entonces las palabras. Sí el recuerdo, esa mano invisible que palpa torpemente por tu ausencia. Si algo resiste a la intemperie, es
lo más suave. Solo un temblar de míes entre las flores y el beso naufragado que hay en todo cuando no estás. Orgasmo. Cruza el amor la pena como la sed desiertos y busca mi boca la manida, un pozo, un estallido, ese infarto de mar rotundo que desmande cuánta mesura, el hambre desquiciada por estar vivos. Y ya da igual la muerte, si aquí tan solo es menester qué escándalo de estrellas por lo alto, dos cuerpos abrazándose para parir la luz y sobra el colmo. Postcoitum tristitia. Postcoitum omne animal triste est. Galeno, después del coito, todos los animales son tristes. Irremediable el pálpito, ansiado el estallido, tus ojos de tan grandes, imposibles. No hay suficiente Dios para tanto silencio, ni voz que alcance el límite. Es solo esta quietud sin fin que asciende del llanto pronunciado por, ya casi invisibles de tan tristes, dos cuerpos o dos sombras alumbrándose. Tras el amor, qué ciego desvarío de ojos que se nublan, 1000 orgasmos de luz atropellada y un síncope mortal pleno de vida, la profunda caricia de la nada. Esto era el amor, silencio sopesado junto a un cuerpo. Ahora, ¿qué voz podrá ponerle nombre a tan suave vacío? La palabra mística aparece acuñada por primera vez en Occidente, allá por los siglos V o VI de nuestra era, por un tal pseudo Dioniso de Areopagita. El término misterio deriva del griego mistes, iniciado, y de mistos, mantener silencio, guardar silencio. Y esto está en estrecha relación con los rituales órficos que mencionaba al comienzo, donde los participantes debían guardar el secreto por lo allí presenciado. Al contrario que el enigma, que sí que tiene una solución, el enigma tiene siempre su clave, del latín clavis, llave. Por su parte, el misterio es impenetrable, en tanto que se trata de una verdad no revelada aún, tal y como se ha definido el misterio según la tradición mística sanjuanista. Los 3 últimos poemas que leeré merodean en torno a esta noción de misterio. Atapuerca. Dentro en la noche, así como debajo de los sueños, nada es lo que parece. Visiones reveladas en paredes, el alce malherido o 6 corzas asustadas son metáforas salvajes, animales testimonios de una ausencia. Bajo las luminarias silenciosas arde la incomprensión, vibra la carne. Mi corazón lo anegan lágrimas de alimañas invisibles. Escucho un galopar de yeguas que no existen. Tiembla la noche y en mi interior se aprieta el miedo más erguido de ser hombre. Space Oddity, Odisea espacial. En el cielo veo estrellas muertas hace años.
era un verso, una barra del rapero vallisoletano, no, Valladolid, Eric Urano. Y al apagarse de este flash, ¿qué nos resta? Pregunto, mientras observo en la bañera la hiriente desnudez que me fue dada. Después del deslumbrar no está la sombra, sino un horizonte limpio que clausura este convulso hiato de conciencia. Al fin, cuando nos quiebre la ternura y desechemos esta lengua inútil, habremos comprendido infiernos de otros cielos y un Dios impenetrable sin respuestas. Al fondo de nosotros no hay más que fondo. Somos un negro eclipse sucesivo, venido del martirio de una estrella, y en nuestro acabamiento los astros se estremecen, de eternidad tiritan. Intentar leer la poesía desde la lógica platónico-aristotélica es e implica matar el poema. La objetivación burocrática del poema, en forma de recurso retórico, de fecha, de exégesis, de interpretación dogmática, que se comete a diario, yo soy el primero, en instituto y en academia, conlleva la muerte del poema. El poema solo se puede leer, según me han explicado esta tarde Gamoneda y las ranas del Parque García Sanabria, como se lee el cuerpo enamorado, o como se come un fruto, o como se besa a un padre enfermo, con todos los sentidos. Ojos para las imágenes, para los olores, olfato. Los antiguos órficos guardaban el secreto de la ceremonia, bien porque lo habían visto, porque lo habían olido o porque lo habían padecido. Pictura muta poiesis, poiesis pictura loquens. La pintura es poesía muda, la poesía es pintura que habla. Con esta idea fue escrito el último poema que leeré, el poema que cierra el libro, y ya con esto damos por concluida la intervención. Lo escribí hace ya muchos años, este poema. Utilicé un folio DIN A3 y lo hice así porque quería explorar las relaciones entre esta cita, ¿no?, famosa de pictura muta poiesis, poiesis pictura loquen, ver hasta dónde la poesía es poesía o dónde es pintura. En el folio DIN A3, ya saben, más grande, no iba escribiendo versos linealmente, sino que más bien me dediqué durante días y días de escritura febril y apasionada a soltar imágenes, metáforas, sensaciones, a anotar silencios, que era lo que decía Rimbaud, que se trata, ¿no?, un poco la poesía, anotar silencios y explicar lo inexplicable. Bolaño me da el tono y cierro cantar qué. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Roberto Bolaño. Desanda los lenguajes hasta su origen. Falsea esta sintaxis por su centro. Detén su gestación. Impide que sucedan las palabras. Destroza la berrea sagrada de los ciervos. Quiebra el sentido. Así, muy suavemente, sabrás del arrebato que arde adentro y oirás en la mudez de la materia el canto sumergido que entona al penetrar tu pecho un buzo muerto. Presta atención. Todo a tu alrededor es un espacio interminablemente abierto. Aprecia el blanco páramo,
su vasta exterioridad, donde, con la punzada estricta de los cardos, rebaños escribieron esquelas del dolor en polvaredas. Aquí debió de ser la libertad, mas nadie lo recuerda. Presta atención, observa. Somos la suciedad, el barro, el excremento, el llanto trágico, el infinito error del paraíso, ceniza amontonada en la ceniza. Pero esto también lo hemos olvidado. Y tal fue su orden, y este fue su orden: partícula, criatura, anfibios, nadadores, en este orden del primitivo líquido primero, ceniza dirigida a la ceniza. Nacer fue no saber, no respirar. Comenzar a existir fue un ir cogiendo aliento, un lento sumergirnos en la vulva limpísima de qué rebelde Cristo o estrella descarriada. Y si este fue el orden, ¿cómo tuvo comienzo? Qué mínimo temblor entre las cosas, qué asombro de los límites o suerte de milagro desató la locura en la materia. ¿Dónde retumba aún la negación antigua de los ángeles? ¿Del limo de qué río procede la humedad? Este rastro de muerte que sembramos a nuestro paso. Demasiadas preguntas sin respuesta. Estamos condenados a no saber jamás nuestras entrañas. Mira, es la nada sangrando en tus costuras. Y aunque nos fueron concedidos el fuego y las preguntas, jamás resolveremos el enigma. ¿Qué puntada de Dios quedó sin hilo? ¿Por qué la oscuridad cose y descose a nuestra piel, la piel del infinito? Atiende. Del orgasmo de qué Dios hemos venido. Demasiadas preguntas sin respuesta. Solo el vacío llamándote. Yo sé de la erección del verbo y del frío, de la humedad y del frío y del gesto melancólico con que nos interrogan y muy dentro nos carcomen la mar y sus atardeceres. Sé la antigua razón de los glaciares, extraña flor del Ártico que sí existe, gimiendo entre las moles. Así como también supe del dedo que unió cada sustancia a su secreto nombre. Las uñas que escarbaron en la grava para extraer del canto su mineral raíz de incertidumbre. Y llegado el momento, si de algo se me acusa, diré: he visto, pues ciertamente vi dudar la rectitud del universo en el temblor más tímido de un charco, verdades absolutas agrietarse al paso silencioso de un vencejo. He visto la plomada, la perpendicular terrestre que dibujan los cuerpos cuando mueren, y el ácido caer sobre la herida para curarla, igual que fría fiebre nos defiende, hirviendo nuestra carne hasta su límite. He visto las palabras sobre el folio, romper en balbuceos la callada y desmedida miel que hizo al lenguaje, y en tanto ver sin ver cerré mis ojos. Así logré entonar otras más altas cotas de un canto desbordado. Desde que la descubrí, y fue muy tarde en mi vida, soy de ella. No sé bien, porque
hablar de la aurora. Yo tengo ya mi librico, pero ese librico a mí no me dice ni una palabra acerca de la aurora. Yo la repetiría, la repito a veces, como si fuera un rosario. Otras veces es que siempre tengo que tener como un estribillo en el oído, como un oír algo, o como un repetirme yo algo. Y ahora la palabra que me exorciza, que me da fuerza para vivir, porque me ha costado siempre mucho trabajo vivir. El poema te acompaña, va contigo, y tú lo gestas como se gesta un niño. Chantal Mayar, el infinito es la sorpresa de los libres. Una jarcha mozárabe dice: tanta mare, Habibi, tanta mare, fermaron huelios, edolem, tan male, tanto male. Antonio Machado dice: moneda que está en la mano, tal vez la debas guardar, pero la monedica del alma se pierde si no se da. María Zambrano, ¿cómo iba a decirse palabra alguna sin entonación o canto? También existe eso. Me refiero a lo que no se puede nombrar. No te puedo decir, quiero solo romper esto que nos separa. Sí. Tuve vergüenza de los himnos largos, de las constelaciones derramadas, y también tuve miedo de la palabra que no canta. Al igual que Juan Roz, el poeta argentino, durante la creación de Cantarqué sentí vergüenza por si estaba escribiendo un libro que fuera una mera colección de nombres, de cultura y piruetas verbales. Temía acabar obteniendo un trabajo
que traicionara a mi propia clase social por resultar ilegible e inaccesible a mi amigo Fran, a mi madre, a mi padre, a mi abuela. Pero sobre todo sentía miedo, miedo de la palabra que no alcanza el canto, porque necesitaba un canto respetuoso que me permitiera convocar con dignidad la memoria de mis antepasados y conjurar su recuerdo para alejarlos de la muerte y guardarlos por siempre junto a mí y junto a los lectores. Y escribo aquí canto, pero quiero decir remota genealogía de lo invisible. Escribo canto, pero quiero decir maternal sintaxis del comienzo, origen, pulso, materia, melisma, voz, antimateria. Escribo canto, pero quiero decir qué repentino romper de aguas colmando los vacíos, o qué mano sembraría bancales siderales. Escribo canto, pero quiero decir acuática memoria de eso que todos somos, pero se nos esconde, de eso que todos somos, pero se nos esconde, porque la naturaleza del milagro es suceder una vez para no repetirse, suceder una vez para no repetirse. Gracias. Bueno, no sé qué hora es, creo que un poquito tarde, pero que sí queda tiempo por si alguien quiere plantearle alguna pregunta a este muchacho o al otro muchacho. Desde luego, él ha dicho antes que hay por aquí parte de su alumnado. Sé que hay compañeras y además poetas también. Compañeras poetas, sé que hay periodistas, pero supongo que la parte del alumnado es la gente más joven. Aprovéchenlo. Si hacéis una pregunta, os sube medio punto en la nota final. Exprímanlo y pese a lo petardo que debe ser en clase, porque vamos, tela marinera, si aquí está liberado y es petardillo, me imagino que corrigiendo y dando métrica y todo eso será insoportable, mono pero insoportable, pero aprovéchenlo y háganle un poquito de caso, aunque tengan que aprobar los exámenes, que hay una estrategia fantástica de toda la vida que es copiarse bien. Más allá de aprobar los exámenes, lean, y cuando lean poesía, como ha dicho varias veces, pero de forma mucho más poética que yo, el profe, no se preocupen si no entienden nada, solamente léanla en voz alta y siéntanla. Ya el conocimiento llegará. No intenten comprender qué es lo que dice un poema, porque en algún momento ese milagro, es que solo sucede una vez, se les desvelará de pronto. No se pongan a buscar en el diccionario las palabras cuando estén leyendo un poema por gusto. Para aprobar sí, porque se las pueden preguntar. Para aprobar la EBAU es más fácil todavía, así que tampoco se agobien. ¿Alguien que le quiera preguntar a este caballero o a don Luis? Mira que sube puntos, ¿eh? Bueno, le va a preguntar el periodista por ahora, que por cierto, no sé si viste que ya tienes un artículo sobre no, el del día, que también lo vi hoy y que quería agradecerte la mención que hiciste de mi hermana mía y de la librería. Muchas gracias, de verdad, Juan. Pero tienes un artículo también en la revista Popper
que, ese pendiente, yo todavía no... que Alfonso te va a preguntar algo, pero que ahí está. Ah, bueno, efectivamente. A ver, siento la responsabilidad y el vértigo de decir algo con sentido después de haberte escuchado, que ha sido maravilloso. Sí que es verdad que leyendo el poemario, el libro de poemas, perdón, a mí se me han pasado por la cabeza muchos temas, muchas ideas, y una, quizá queriendo volverme un poco más poético de lo que yo realmente soy, que como Izaskun soy un poco más prosista, pues poéticamente, uno de los temas que yo creo que subyacen, y sobre todo lo digo por un montón de palabras que aparecen asociadas a lo que te voy a comentar yo ahora, no sé por qué, pero a mí se me ocurrió o se me ocurre que uno de los temas podría ser, o por lo menos uno de los temas que nacen en mi lectura, ¿no? Una especie de pugna entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. Es un poco extraño esto que comento, pero sí que es verdad que lo digo sobre todo, y hablando de velocidad, en tanto que, claro, algo que es veloz es algo que se mueve, y algo que se mueve es algo que tiene un origen y que tiene un destino, ¿no? Entonces me pongo a pensar en esa velocidad de la luz, hacia dónde iría la luz, hacia la oscuridad, ¿no? Y en esa velocidad del sonido, hacia dónde iría el sonido, pues hacia el vacío, ¿no? Lo digo sobre todo por eso, porque se repite muchas veces la palabra luz en el poemario, se repite muchas veces conceptos pues como callado, como la palabra vacío también incluso, ¿no? Y también, bueno, también hay bastantes elementos que tratan un poco de la astrofísica, ¿no? Y por eso también quizá se me ha ocurrido a mí esta especie de, bueno, de comparación un poco extraña, no lo niego. Pero bueno, quería preguntarte sobre todo eso, ¿no? Si fuera una especie de, a mi manera de entenderlo, entre otras muchas cosas, una pugna entre la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, pero también la velocidad quizás de la oscuridad y del vacío, ¿no? Del acallamiento, bueno, preguntarte dentro de nosotros mismos, ¿qué crees que se mueve más rápido, ¿no? ¿El sonido, la luz, bueno, el silencio o el vacío? Es una pregunta así un poco poética también, pero bueno, la verdad es que también es lo que me ha salido después de haber escuchado la maravilla de intervención que has tenido esta tarde. Pero si quieres te presto el mío. ¿Va? Bien. No tengo ni idea, pero vamos a darnos las de poeta porque el guión pues exige eso, ¿no? Entonces pues yo pues poéticamente te puedo contestar muchas cosas, ¿no? José Lezama Lima, poeta cubano, me interesa mucho, dice: la luz es el primer animal visible de lo invisible. A mí me ha interesado muchísimo el tema de la luz. El libro hace muchos años se llamaba de otra forma y en el título estaba La luz. No lo voy a decir por vergüenza torera. Es un título malísimo, cursi y melodramático. La luz tal vez, algo así, ¿no? La luz tal vez, bueno, en fin. Recogiendo ideas ya que no puedo contestar estrictamente a tu pregunta, recogiendo ideas que has dejado diseminadas aquí en las charlas, pues, por ejemplo, hay varios tratados de hermenéutica que en los primeros capítulos te explican con mucha claridad que en tiempos de Platón y de Aristóteles se dio un verdadero enfrentamiento epistemológico entre poesía y filosofía. Las dos estaban luchando en el territorio de la ciudad por ver cuál de los dos géneros era el que debía de encargarse de la paideia, ¿no? De la educación del pueblo. Platón es famoso que en su libro 10 de la República expulsó a los poetas de la polis ideal, porque estos señores, estos personajes, señores, señoras, escribían, según el filósofo, al dictado de las musas. Es decir, no eran amigos de la verdad, les gustaba mucho pues eso, la ebrietas, el quiqueón, que he mencionado antes, pues sustancias psicotrópicas. Por cierto, el quiqueón es el origen del LSD, ya saben, Albert Hoffman y todas estas cosas interesantes. Y te cuento esto porque a día de hoy también podríamos hablar de un enfrentamiento entre la poesía como disciplina o como género, y más que como género, como disciplina, que suenan a términos sumamente académicos, como herramienta de conocimiento. María Zambrano dice que la poesía es el tentáculo verbal y lógico
de lo que no se sabe, es lo que nos permite asir lo invisible, ¿no? Y al igual que pasaba en la antigua Grecia, entre poesía y filosofía, al final pues perdió malamente y miserablemente la poesía, y eso trajo un montón de problemas en la teoría de los géneros literarios. Pero al igual que en aquel entonces, que la ciencia era esa, hoy se podría plantear un debate interesantísimo entre poesía y, bueno, tú lo has mencionado, ¿no?, astrofísica. Porque a mí que me expliquen cuando las grandes mentes de la ciencia, porque parece que no hay verdad si no hay ciencia de por medio, ¿no? La verdad poética es una verdad menor, una verdad sesgada. Bueno, pues donde hay un límite de la inteligencia humana y de los estudios académicos de la astrofísica, en donde como especie no hay un plus ultra, no hay más allá, no llegamos. Los modelos teóricos caen, las filigranas empiezan a nacer, ¿no? Entonces, al final de la ciencia empieza la especulación y empieza la poesía. Porque explicaba también María Zambrano que el hombre es el único animal que padece su propia trascendencia. Es decir, somos el único animal mamífero sobre la Tierra y probablemente en el universo, hasta que no se demuestre lo contrario, que sabemos que queremos saber más y que sufrimos porque no podemos saber todo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Que sube nota. Sí, sí. Ah, les dijiste que no, que traidor. Bueno, pero yo hablo con Antonia y lo negociamos, que las notas se pueden subir desde muchas formas. ¿No? ¿No se atreven? No me extraña porque dice que en un tratado de hermenéutica se explica de forma muy clara no sé qué y no sé cuánto, o sea, en un tratado de hermenéutica, que a saber lo que será eso, ¿no? Ya, no lo sé ni yo. Por allí sí había una pregunta. ¿Por qué elegir la poesía? Con las muchas formas de expresión que existen, ¿por qué decidiste escoger la poesía? Es una cosa que no se elige, como el que decide pintar, supongo, pero bueno, en mi caso no fue elegida, porque ya he contado, ¿no? En mi casa no había libros, mi familia no letrada, mi abuelo analfabeto cerrado, mis padres no han ido ninguno, no han hecho ni siquiera el bachillerato. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto dónde, por qué llega? Pues quizás la respuesta sea pues, que hay un topicazo en el imaginario colectivo, y es que el escritor o la escritora son dueños y señores del lenguaje. Esto es un error, esto es una mentira. El verdadero escritor y la verdadera escritora no son dueños del lenguaje, no poseen el lenguaje los posee a ellos. Es el lenguaje el que te llama. Y no quiero ponerme aquí, va a empezar ya a citar a Keats y no sé qué, en fin, suficiente, ¿no? Hay que vaciarse de yo, decían, ¿no? Muchos místicos y muchos poetas, hay que vaciarse de yo para que el universo hable a través de ti. Hay que permitir que el lenguaje hable en ti, que las palabras se expresen en las palabras. Y eso no se elige. Es cierto que cuando eres joven hay un cambio que considero a todas luces crucial, y es el paso de la escritura como estado de emoción, ¿no? Como puro sentimentalismo barato. Ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Este aforismo me encanta: todo adolescente esconde a un poeta, por lo general barroco, porque se enmascara el no tener nada que decir, ¿verdad?, en el retoricismo vacuo. Pero ya digo, el paso esencial y trascendental, a mi humilde parecer, es ese cambio entre la escritura como estado de emoción, que se suele dar en la primera juventud, y la escritura como estado de pensamiento. No es lo mismo. Una cosa es escribir a las 4 de la mañana, con 4 velitas y un poco de incienso, en fin, haciendo ahí un aquelarre que se podría haber solucionado probablemente con un ibuprofeno. Y muy diferente es escribir como oficio, como imperativo categórico, y
porque la poesía es como el amor, como la muerte, como la enfermedad, algo que llega inevitable, quieras o no. Y no puedes no ponerte. Muchísimas gracias. Nada. Bien, bien, que se anima la gente joven. Vamos, medalla para todos y para todas, claro. Además tienen un profe interdisciplinar que mete en la poesía el imperativo categórico, o sea que ya deseando vamos. que Ariadna, no tienes duda del texto periodístico, del texto poético. De momento empezamos con Pinojeda. No, Pinojeda no, que no entra. Bueno, a ver si no tartamudeo. Bueno, a mí es que personalmente me fascina la religión, no lo divino. Y bueno, escuchándote, se nota que hay mucho remanente, ¿no? Y esa referencia quizá a los abuelos, ¿no? El mundo rural también me trae. Y yo quería saber, ¿no? Tu posición frente a lo divino, porque creo que cada uno tiene su propia perspectiva. Y yo creo que eso sería algo que me ayudaría un poco más a entender, a entender el libro de poemas. Por eso de que, bueno, la juventud hoy en día, la verdad, creo que los poemas lo tenemos un poco, bueno, para allá, ¿no? Esto es una pregunta amplísima. Yo me podría tirar aquí hablando 3 días. Claramente escuchando, pues diatribas, tomates, esquivándonos aquí un poco. Pero sí, me interesa un montón esto que me preguntas. Y solo voy a decir 2 cosas. Sin duda, la poesía es un lenguaje sagrado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos poemas. Y resulta sintomático que así sea. El Cantar de los Cantares, Libro de Job, ¿no? Salmos, Proverbios, tal. ¿Qué es ese lenguaje sagrado? ¿Por qué? ¿Por qué eso y no otra cosa? Y lo más interesante, ¿por qué nos acompaña desde hace tantísimos siglos y no nos abandona? Esto me lleva a Walter Benjamin. Benjamin, en su extensa obra, hay una metáfora famosa que es la del ángel de la historia. Él dice, el ángel de la historia es un cuadro de Klee en el que aparece un angelote, bueno, aquello parece de todo menos un ángel, pero sí, se supone que Walter Benjamin interpreta, él era judío, ¿vale? Muy religioso. Él interpreta que el ángel de la historia, el ángel del progreso, avanza sobre ruina, avanza sobre catástrofe. Pero mucho más interesante que esto es su concepción sobre la eternidad y sobre el absoluto, sobre Dios. Curiosamente, Walter Benjamin, a pesar de ser judío, no creía en la parrusía, no creía en los finalismos ni en los mesianismos. Él invirtió esto, fruto de esta inversión de una mente bastante flexible y versátil. ¿Cómo lo invirtió? Él no estableció la salvación al final de la historia como salvación, sino que para Walter Benjamin lo divino es un estado de eternidad que nos acompaña. Es un milagro, una maravilla que va con nosotros en lo cotidiano. Así entiendo un poco yo esto de la espiritualidad. No me adscribo a ninguna religión, no voy los domingos a misa, no me confieso, porque eso es el poder pastoral, ¿no? Los antiguos psicólogos eran los curas, te controlaban a través de esta cosa, decía Foucault, y no me interesa para nada la burocratización o la objetivación de la fe, pero considero que la fe es imprescindible. Y que debajo, yo así lo siento al menos, cada vez que paso por el Parque García Sanabria veo detrás de cada arbolico y detrás del canto de cualquier pájaro un misterio, un diosecillo pagano de lo inexplicable. Y esa es mi postura ante la religión, o la fe, más que la religión quizá. Más que suficiente, muchas gracias. Gracias. A ti por la pregunta. Carlos.
Bueno, Walter Benjamin no lo darán en bachillerato, pero también era un filósofo. Por desgracia. Por desgracia, efectivamente. A mí me gustaría saber... Aquí. Hola, Sara Guijarro, ¿qué tal? Delegada, segundo de bachillerato D. Sí. Que me gustaría saber cómo consigues enfrentarte a ese folio en blanco cuando decides pues, plasmar tus emociones o tus vivencias, porque antes narraste cómo dibujabas en ese folio A3 y descargabas hasta los silencios, pero a lo mejor en un folio pues, en el que ya plasmas palabras, ¿cómo consigues elegir esa palabra que defina lo que estás sintiendo? Yo tengo una regla. No escribo si no me apetece. Así de claro. Es que es estúpido y de perogrullo, pero funciona así. ¿Para qué vas a mear si no tienes ganas? Pues es que la escritura es algo parecido. La romanticada adolescentoide de sentarse delante del folio sin texto delante, a ver si cae la breva, es eso, una romanticada. Entonces, mi forma de enfrentarme a la escritura es siempre desde la esquizofrenia. Sí, esto es así, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Soy Juan Ramoniano, Juan Ramón Jiménez, que no lo veremos por desgracia. Era un perfeccionista. Estaba obsesionado con la corrección, con le mot juste, ¿no? En los franceses, la palabra justa, la palabra que casi dice el silencio. Y me refiero a la esquizofrenia no como algo ni mucho menos negativo. Al contrario, algo muy positivo, porque solamente a través de la esquizofrenia y de la obsesión absoluta y el amor y el cariño absoluto por lo que uno hace, en este caso escribir poesía, es como se puede llegar a obtener un fruto mínimo. Y al mismo tiempo la esquizofrenia, la neurosis, la obsesión, la paranoia con lo que te interesa, hace que tengas muchos textos, libretas, notas del móvil, muchos documentos de Word, intentando siempre que estén ordenados. Y es la esquizofrenia precisamente, y lo estoy utilizando con pleno conocimiento de causa, no me voy a poner aquí a explicar por qué, pero es lo que te permite jugar con la catástrofe y con lo cuántico. Hay algo casi cuántico en la poesía. Imposible, tú dices, ¿esto cómo? Pues es imposible. Y solo puedes abordarlo desde una razón otra, desde una razón delirante, desde una razón divagatoria, desde una razón enloquecida o, como decía María Zambrano, poética. No se puede escribir, o al menos yo no puedo escribir desde otro sitio, que no sea desde la pasión absoluta por las palabras. Y siempre voy con algo en la cabeza. O si no, me pongo a reescribir, que así es como se escribe. Escribir, yo diría, como aforismo, estaba bien, escribir es reescribir. Es en el proceso de reescritura donde empieza la verdadera escritura. Y estos son, calentamiento de cabeza. ¿Qué te pareció, Sara? Muy bonito, muy bonito. ¿Te convenció? Sí. Es que yo estaba sufriendo por si no te convencía. Por lo de Juan Ramón Jiménez no te dejes convencer. Escribía muy bien, pero era un machista de cuidado que le hizo insoportable la vida a su señora Zenobia Camprubí, que escribía mejor que él, por cierto. Ese no me convence, entonces. Bueno, pues parece que acabamos y como los compañeros, los trabajadores y trabajadoras de este espacio también tienen derecho al descanso, de nuevo darles las gracias a ellos y a ellas por acogernos, a ustedes por haber venido y a Luis y a Juan fundamentalmente por escribir, por dejarse que la escritura los posea. Muchas gracias a todos.